game started to open up a little bit more. Maybe players were getting tired, I'm sure, but I thought we were finding the openings and behind a lot in the space in between, and then we got the goal in the end. So really happy to get the goal in the end. Let me translate back now. Que en el primer tiempo estuvieron siempre en el medio jugando, pero que en el segundo tiempo encontraron más espacios y pudieron abrir un poco más el partido y llegó el gol y están contentos con el resultado. Don't remember much the counter attack or something. Remember the cross going to the right, and I know usually the player doesn't have the ball, so I was thinking he was gonna take a touch, but he had the ball, so it went a little bit past me, but I got from the ball and stayed perfectly, so yeah, happy. And Perea for TMC Sports. It's a double session once against today against Guatemala, and then it's going to be on Wednesday against Honduras. What are the objectives of you guys as a team to come here, South America, play with a couple of Central American teams? What you guys are aiming at when the objectives are to play with teams from this region? We're just getting ready for the games in March. Obviously, there's a good challenge to play these teams. Different style before maybe and good on the ball. So yeah, probably just getting prepared for the games in March, and I think Guatemala and Honduras are a good challenge for that. This is warmer than Reykjavik. Weather was a little bit of a challenge. Yeah, for some of us, but yeah, some of us are used to heat, some not. But we have to adjust, and yeah, we're getting used to it now. Okay, I'll be back with the coach. Gracias, coach. Nice goal, by the way. Bueno, este equipo le empató a Argentina y le pegó un penal en el Mundial. Yo fui a Irlanda a pasear, me pasé 17 de con esto todo y justo cuando el Jimson estaban jugando, definiendo el campeonato. Estaban juntos en una canchita ahí cerquita de que era como una familia, ¿no? Pero fuimos y me acuerdo que el equipo que encima estaban ganar y no ganaron, empataron y no pudieron decidir ese equipo. Así que me quedé con la gana de ver la celebración. Hubiera sido bueno. Tengo el foto y después creo que fue cuando había terminado con parejas y me venga primera vuelta y ver a su imagen en historia Acurar en el norte ese lugar donde fueron de apoyo la luna. Entonces, tiene un museo con cosas que eran corresponsales desde Providence. Oh, claro. Por eso 9. El que abría y cerraba el museo. Entonces me llegó al museo y mis amigos y me siguen escribiendo. No sé qué decir, me siguen escribiendo desde delante. O sea, casi 9 años. Y me sigue escribiendo. Now we gotta go. Now we gotta go. I'm going to take the job. Watch out. He wasn't taking one.
Okay, guys, go ahead. Coach, that was a interesting game. We were talking in the first half. It was kind of in the middle. They were nice touches, but they didn't get to shoot the ball. The second half was more entertaining, and at the end, you're almost getting to the tie. How do you feel from the side? No, it's pretty much you're right because in the first half, the two teams, just it's early days, and most of our players have been out of work a long time. This is the first, so they haven't started the preseason training in the Scandinavian country because they have been winter break, and I just have to feel the feet, in the beginning. But the second half, was like more end-to-end stuff. And Guatemala at the end, they threw people forward and they couldn't equalize. So but it was a good game, and I think both teams played with energy and effort as long as they have their legs, But in this time of year for us, it's like, well, this will be used like January, February to build up for a new season because of the snow in Norway, Sweden, and Denmark, and Iceland. We have players from those countries only. The rest of the team is playing in Europe and the leagues goes, but not in the Scandinavia. Okay, Coach. The Honduran head coach was here tonight watching you guys. Obviously, you're going to face each other on Wednesday. What is your assessment when making the decision of facing Central American teams? And I wonder if you can give us maybe a sort of a preview of what you expect from Honduras on Wednesday night. I think we don't choose that, because we are invited, and we appreciate that to be invited for a game, and it's handy to travel from Iceland to Miami and Florida and play. I play these teams. They're good footballers, skillful footballers, and so for us it's another experience. They play in a different way than some of the European teams, and for us it's also a preparation because we will enter a playoff for the European Championship. First play in Israel, and then play in Ukraine, hopefully. So it's a part of that. The rest of the team has to join up in March when we play the next games. So and this is also a way to look at the new young players. There's a lot of young players out there today, and they have been successful on both the under 19 and under 21 of Iceland. And it's a small population, and with a lot of good footballers, and that's the most interesting thing. We have to let them play international games to get the experience of playing these games. Me hizo mucho de Honduras. Antes de este partido, ¿qué es lo que sabía del fútbol centroamericano, específicamente de Guatemala y Honduras, que son los equipos en participación? Before these matches, how much do you know about Guatemala and Honduras, or how was in your radar? I've been watching the games that we played, in the team against Mexico, Panama, Jamaica. I've seen it, but I've been playing against these teams before, and I know that they are capable football players. And out of smaller nation like Iceland is, there's a lot of skillful players in Middle America and in all these countries. He estado acostumbrado a tener anteriormente a jugar contra México, Panamá, Francia, y sabe que hay buenos jugadores en Central America, y entonces es una buena experiencia. Talking about young players, number 22 has a pretty important last name in the world of soccer, Mr. Gudjohnsen. What would be your evaluation of number 9, 46 minutes for Andrew Gudjohnsen? No, he played only 45 minutes because he's early in the season, afraid he's going to get injured. If you pull a muscle, if you're tired and things like that, then that's most of the squad play. But Andre has been with us with the first team squad before, and he's done well. So he's a promising player. As you probably know, he was with in the Real Madrid academy, and then he moved on to Sweden, and now he's playing in Denmark. So he's from a football family, and we expect big things from him. In the future, he's still a young boy, so he looks very promising. Is the plan for Wednesday to also see around 45 minutes, just 1/2, or maybe a little bit more? Maybe a little bit more. Have to see how his legs is after this first game. So we have to take care of the players. We
we don't want to send them back to the clubs injured. That's the worst thing. I want to take you away from the game a little bit. This game, nice game. We covered Inter Miami here. We were here this morning for the Luis Suarez presentation. I mean, we've been covering Lionel Messi, of course, last year. I'm just wondering, from far away from Miami and South Florida, how do you see Inter Miami? What do you know about this team? What have you heard in the last year about it? No, I heard a lot about Inter Miami. I've been in the football game since the 70s. I played in England myself as a player, Manchester City and Norwich. I've been coaching Norway, Denmark, now Iceland, and played against Messi with Malmö in the Champions League. And yeah, it's fantastic. I think it's and David Beckham, of course. I know him really well. I know him because I actually sold Solskjaer to Manchester United when I was a club coach in Norway. And I visited Manchester a lot of times when Beckham was playing with Ole Gunnar. It's very interesting the way you build the football in America. I think it's many years ago I had an offer to go to Seattle Sounders, and that was in the mid-season, 81, 82. And then the football was played in the Kingdom in Seattle. It was like dry astroturf, and you see the pitch out there. It's fantastic, the facilities, and you know, the Americans are so good at promoting what they have, whatever it is. You know, they're really good in a commercial way, and I hope they will succeed to get. It's a big population, a lot of girls and boys who can play football. So there should be a bright future for America, you know, if they can sort of break through. And I think the World Cup will help them a lot doing that. And you know, in this area we have a lot of Middle Americans in the area. A lot of them come from culture of football, like Guatemala, Honduras, culture of football, Colombia, culture of football. And I think that is interesting. Into Miami, but with Messi and Suarez, they have a good chance to have a lot of spectators and watch the skill of the two of the best players we've seen. So it's really promising, and it's also been nice for us to be sort of well taken care of when we come up here and play in good facilities to coach and train. You know, so everything is perfect. Good climate. It's very cold in Norway. And what about were you impressed because you know, we live in the US, but we have so many, you know, immigrants from everywhere. And you see a stadium in a Saturday friendly match and so many Guatemalans coming to see it. And it will happen probably even more with or the same thing with Honduras on Wednesday. Yeah, it's fantastic. I think it's fine, you know, that's hope for the football. And I think, you know, America is very good at different sports, big sports in America, American football and ice hockey, basketball. And you know that they are so good at supporting as well, you know, because of the different type of persons who lives in America. You also get the support of football. And I know they're building up clubs everywhere, you know, MSL, USL, it's there, football everywhere. And I know there's also a demand of the people who can actually build the academy and know the sport, you know, to build it up like we do in Europe. I think that's important because, first of all, it's an interesting game, and it's an exciting game to watch. And I hope the American League will be successful for the future. Okay. Thanks, guys. Okay, gentlemen. Thanks a lot. This is the train from one of our it's 60, so it's relative. Se está yendo en la foto. Sí, entonces.
Yes. ¿Verdad? Estaban arreglando el micrófono, digo, muchachos. Segunda estos días, estamos. Okay. No, camarada, apareciste. Oh, yo siempre. Yo te doy un mes, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, estimadísimo coach, tocando tema. Estamos hablando con el técnico de Islandia. Primer tiempo hubo un buen movimiento de pelota, pero no llegaban a los arcos. Sin embargo, el segundo tiempo fue mucho más interesante. ¿Por qué hay que esperar 45 minutos para que se den cuenta que para ganar un partido hay que hacer goles? Bueno, nuestra intención era atacar desde el principio y de hecho metimos a Alejandro Galindo, que es un volante ofensivo. Sentíamos que nos ganaban la media cancha, por eso fue que intentamos cambiar el esquema en medio con la entrada de Seque. Y creo que pudimos agarrar mejor los rebotes y tener más control de la pelota. Sí, coincido, creo que el segundo tiempo fue mucho mejor jugado de los dos equipos, mucho más interesante para el espectador, mucho más opciones de gol de uno de otro lado. Yo creo que era un partido muy parejo, que por momentos nosotros teníamos el control del juego y después un rato ellos tenían el comando del mismo, más o menos el mismo número de opciones de gol. Yo lo veía para un empate, al final ellos tuvieron más puntería y nosotros nos falló, pero me voy contento con la personalidad de nuestro equipo, que se plantea en cualquier cancha contra cualquier rival a jugar con personalidad, a tener la pelota y atacar. Creo que la gente aplaudió a nuestros jugadores a la hora del partido, a pesar de que perdimos, y creo que eso es muy importante para nosotros. Hubo 3 jugadores que se mostraron muy bien, es decir, vamos ganando jugadores para la plantilla, para la competencia interna. Creo que en general fue muy útil, de mucho provecho el partido para nosotros. Y sí, claro, vamos con el sabor amargo de haber perdido el juego, porque obviamente hubiéramos querido que toda la afición chapina que vino nos hubiera visto ganar, pero en fin, creo que seguimos pensando que vamos por buen camino, ¿no? Hola, profesor Telma, buenas noches. Buenas noches. Soy de León para el Tiki, Taka y el falso 9. Como ya lo decía nuestro colega, fue un partido muy parejo, pero a pesar de eso, ¿cree usted que puede haber un mejoramiento con caras nuevas en cara al futuro de mundialista que viene y seguir probando jóvenes en la selección? Sí, toda la semana, canal, vinieron unos jóvenes que no tuvieron participación, pero ya entrenaron con nosotros, ya vieron lo que es un partido como esto, ya estuvieron muy cerca, ya creo que lo tenemos que ir llevando poco a poco, algunos jóvenes y otros de experiencia que se siguen mostrando con mucha personalidad y buen juego. Seguimos ganando jugadores y ellos son los primeros en darse cuenta de la competencia interna que hay y que tienen que andar muy bien si quieren ser convocados y si quieren ser titulares. Eso es lo mejor para nosotros. Repito, una semana muy útil en la que quedamos bien, casi perfecta, podemos decir, pero bueno, perdimos el juego y eso nos molesta y nos duele, sobre todo por nuestra afición. Gracias. Les saluda Robinson de Honduras, de Carpeta Deportiva y el vacilo fue Robinson. Antes del gol, profesor, veíamos que habían jugadas para 2 equipos para ganar. Cae el gol y entra como una ansiedad los jugadores posteriores a querer mandar centros como desesperados, a querer conseguir el empate. ¿Cree usted que la ansiedad del jugador de Guatemala, al haber conseguido ese gol en contra, llegó esa ansiedad y empezar a jugar diferente a su estilo de juego? Sí, generalmente cuando uno estábamos empatados elaborábamos más la jugada. Claro, tuvimos 2 oportunidades de gol muy claras que no concretamos, luego cayó el gol de ellos. Sí, después cae un poco de ansiedad en donde ya no se prepara la jugada, sino se empiezan a tirar pelotazos largos tratando de llegar de un solo pase al arco o más a los empujones que con fútbol.
Y aún así tuvimos dos al final también, para poder empatar, porque íbamos jugando con el corazón por delante, ¿no? Que también es válido, ¿no? Si ya no se encuentran soluciones futbolísticas, creo que con Hungría también se pueden empatar o ganar los partidos, ¿no? Que también los jugadores pusieron mucha determinación por querer empatar los últimos minutos, ¿no? Profesor, buenas noches. José Buenas noches. Armando Rodríguez de Deporte Total USA. Este es el primer paso del 2024, que obviamente es un año muy importante para el proyecto que usted conduce hoy en Guatemala. ¿En qué momento está esta selección de Guatemala, sabiendo que la eliminatoria inicia en el mes de junio y que todo el trabajo de este tiempo es pensando precisamente en iniciar ese torneo que termina siendo el inicio del Campeonato Mundial? Yo creo que estamos en buen momento, o sea, todo lo íbamos calculando, o sea, porque tenemos una fecha FIFA en marzo, donde podemos contar con los legionarios, entonces creo que eso nos va a ayudar mucho. Ya la idea del juego la vamos captando, los legionarios también la conocen, obviamente hay que refrescarla lo más seguido que se pueda, pero sí, obviamente apuntamos a junio, que son los partidos más importantes, y que ya lleguemos con una idea mucho más clara y mejor captada por los jugadores, pero creo que vamos bien, aprovechar al máximo la fecha FIFA de junio, y llegar lo mejor posible de marzo, perdón, y llegar lo mejor posible a junio. Que ya es el sorteo el 24 de enero. 25 ya. Ahí ya nos van a elevar el estrés más. Profesor Tena, muy buenas noches. Buenas noches. Desde Providence, Rhode Island, para el falso 9 y el Tiki Taka. Creo que nada que reprocharle a la selección de Guatemala a pesar de la derrota, pero ya sabiendo que existe un calendario oficial de rumbo al Mundial 2026, ¿usted cree que los dos próximos rivales que va a tener Guatemala van a ser un buen termómetro de antesala para ya la competición oficial? Sí, creo que sí. Ojalá que sea lo más fuerte posible, ¿no? Hoy se habla de Perú, de Ecuador, la verdad que no se puede todavía asegurar nada, pero están todos los equipos de Conmebol preparándose para Copa América, o sea que ojalá que se pueda con alguno de ellos, o cualquier equipo fuerte. Nosotros tratamos de aprovechar al máximo los partidos y ojalá sea muy fuerte el rival, como lo fue hoy. Creo que hoy jugamos con un equipo, repito, muy ordenado y físicamente muy fuerte, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de adecuarnos de la mejor manera y aprovechar al máximo, y si en lugar de 2 partidos nos dan 3, pues mejor aún, ¿no? Ya iremos ahí de alguna forma rotando los jugadores. Profesor Tena, muy buenas noches. Buenas Fernando noches. Espinosa para la Bola Sport Nueva York. ¿Cuánto más se puede probar? ¿Cuánto más se puede cambiar de cara a las eliminatorias que ya se viene? O si esta es la base de su equipo que usted está perfeccionando para encarar el proceso de clasificatorias. Sí, esta es la base. Obviamente faltan los legionarios, ¿no? Que eso es un problema, entre comillas, que tenemos todos los equipos. Entonces, sí, la base la conocemos, la idea de juego tratamos de impregnarla cada vez mejor y a más jugadores. Y sí, cuando en marzo y en junio tengamos a los legionarios, ahí donde tenemos que trabajar a marchas forzadas para que tácticamente lo puedan asimilar mejor y más rápido. Gracias. De nada. Buenas noches, profesor Carlos Marín de Ciudad por Buenas noches. Pero, profe, me alegra mucho que continúe dirigiendo a la selección de Guatemala. Segundo, profe, usted sabe por qué. Profe, ¿qué tanto le preocupa el tema de no ganar y luego el tema de no hacer goles? ¿Qué tan preocupante es esto? Aunque históricamente ha sido nuestro cuco en selección nacional. No, pero realmente no me preocupa porque las opciones de gol que han creado, y creo que además cuando estamos completos vamos a ser más fuertes todavía en cuanto a llegadas y en cuanto a puntería. Sí, como decía el compañero aquí, nada que reprocharle a nuestros jugadores, realmente dejaron todo el campo, juegan con una honestidad, con un profesionalismo, con una entrega total, siempre tratando de agradar a los chapines, e insisto en la personalidad del equipo. Creo que el equipo juega con personalidad en cualquier cancha contra cualquier rival, y eso es muy gratificante, y muchos jugadores que individualmente cada vez se muestran mejor. Creo que eso es también muy importante. Muy bien, gracias, profe. Tengo una más, perdón, Fernando. Considerando que
Guatemala en este momento podría llegar al Mundial y sabiendo que hay más cupos. ¿Cómo es el sentimiento de los jugadores? Sí, porque toda la gente se entusiasma mucho, hay más cupos, vamos a entrar. ¿Cómo están los jugadores en una oportunidad tan única como esta? ¿No? Sí, estamos todos ilusionados. Todos sabemos que hay más lugares y que los anfitriones no compiten, entonces, pero bueno, igualmente somos 30 equipos pensando lo mismo, que sabemos que ahora es cuando más oportunidad hay, entonces nunca fuiste antes a un mundial. Claro, entonces, por eso la ilusión tan grande que tenemos todos de poder ir y de poder aprovechar esta oportunidad, ¿no? Con mucho cuidado que no se vuelva obsesión y que nos opere en contra, ¿no? Porque son tantas las ganas que tenemos que si no las controlamos nos vamos a pasar del otro lado. Gracias, buenas noches. Gracias. Cortamos. Igualmente, compañeros. Siempre de Taka.
Y ya esperando la salida de los jugadores que se dirigen a su bus con destino al hotel para descansar. Buenas noches, buenas noches. Buen viaje, buen partido. Buen partido, buen partido. Grandes, 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 partidazo. Vamos a trabajar. Te llamo. Buen viaje. Grande Hagen, partidazo, papá. Nicolás Hagen. Nicolás, puede ser una para la Ball Sports, una solita. Agarro tu micrófono. No, está bien. Profe, tenga. Rico, una derrota que me imagino que duele, especialmente el año, esta derrota, pero bueno, ¿cómo cayó dentro del grupo este resultado? Pues sí, una derrota que me duele, una derrota que creímos que mucho de que un poco más, pero parte de seguir tenemos las cosas, no tenemos que clara, la idea se sigue probando que los técnicos de actividades de sus potente con la zona acá, que pasieron que estaban con la parada de equipo, sabemos que tiene que hablar, que el equipo de que cuenta ser tiempo y creo que no desde el arco como lucha sus compañeros, se habla que falta de ficción, yo también lo ves aquí, ya, y solo dice que también ¿qué le puedo decir a los chavos de Taka que hoy vino a que cumplir para que lleguen de la mejor manera al inicio de las eliminatorias? Que muchas gracias, siempre hoy es lo que pensamos en todo esto de grande Chucho. Obvio, tenemos que apenas está llegando al equipo donde estás. Gustaría saber si para cortar obviamente pero me gustaría pensar algo para un salto ya pero al final se estoy y emocionado por la oportunidad que tenemos ahora. Una oportunidad grande en campeón de Estados Unidos, tengo que hacer las cosas bien, tengo que ganar un puesto, no tengo nada asegurado, voy de abajo y espero terminar arriba, así que esto es lo que quiero hacer. Suerte para todo lo que venga, ¿verdad? ¿Cómo ves a la MLS con las figuras, con el presencia con el soccer, con Luis? Los detalles para lo que se viene si queremos que el objetivo ¿qué detallitos cree que le hace falta de acuerdo a lo que dice el profe Tener? Es lo que te acabo de decir, porque hay que aprovechar las oportunidades que tenemos y estar un poco más atento en la zona que se trata. Vale, gracias. Gracias, cariñoso. Buen partido, Fabi. Buen partido. Allá.
Dale.